Siempre se habla de que la inflación es mala e incluso peor para los pobres, pero ¿por qué? Bueno, hoy vamos a hablar de los 7 motivos por los que no tener inflación. Número 1, la destrucción de los ingresos fijos. Básicamente, cuando la inflación implica un aumento generalizado de todos los precios, también implica que aumentan los costos. O sea, aumentan los gastos para vivir, aumentan los gastos de las empresas para producir, etc. Pero claro, hay dos grupos bien distinguidos en la sociedad donde uno tiene mecanismos para cubrirse de este aumento de los costos y otro que no. Aquellos que tienen una injerencia directa e inmediata en sus ingresos, o sea, aquellos con ingresos variables. Por ejemplo, una empresa puede subir el precio de sus productos, un prestador de servicios puede subir el precio de sus honorarios, etc. Pero aquellos que tienen ingresos fijos, como por ejemplo los que tienen salarios, tienen muchísima más dificultad para cubrirse debido a que sus ingresos suelen ser bastante más rígidos y difíciles de cambiar. Además de que en caso de actualizarse suele ser luego de que la inflación ya haya sucedido, por lo que tal vez al siguiente mes tu sueldo va a aumentar por la inflación que ya sucedió, pero durante el mes, con la inflación sucediendo, tu sueldo es el mismo, que con el pasar del mes cada vez vale menos. Entonces, durante la inflación tenemos una transferencia de recursos de aquellos con ingresos fijos a aquellos con ingresos variables. O sea, los segundos se enriquecen a costa del empobrecimiento de los primeros. Número 2, aumento de impuestos encubierto. Bueno, la inflación provoca que los precios suban, tal vez no todos al mismo ritmo, pero en general todos terminan subiendo, incluso los salarios, todo. Pero a pesar de que los precios suban nominalmente, o sea, que el número del precio sea cada vez más alto, en términos reales suelen mantenerse más o menos iguales. Por ejemplo, suponete que tu salario te alcanza para comprar 500 alfajores y ponele que por la inflación tu sueldo se duplica. Bueno, normalmente también se va a duplicar el precio de los alfajores, por lo que por más que tu salario numéricamente, o sea, nominalmente sea el doble de grande, también es el doble de grande los precios de las cosas que compras, por lo que en términos reales tu sueldo es el mismo. Bueno, el problema es que los impuestos se cobran en base a valores nominales. O sea, ponele que tenés un impuesto a las ganancias que se cobra a partir de los 2 millones de pesos y vos tenés un tipo que tiene un salario de 1.500.000 pesos y por la inflación pasa a ser un salario de 3 millones de pesos. Resulta que por más que esta persona tenga el mismo salario en términos reales, o sea que pueda comprar la misma cantidad de cosas que antes cuando tenía el sueldo de 1.500.000 pesos, o sea, literalmente tiene el mismo salario, pero claro, como ahora nominalmente es más alto, sí aplica para el impuesto que antes no pagaba. O sea, la inflación, si no se actualizan los impuestos nominalmente, provoca que más gente pague más impuestos. Esto pasa con los salarios, con las ganancias de las empresas o de los emprendedores, con los bienes personales, con un montón de impuestos. Obviamente, en un mundo perfecto no habría inflación, pero en un mundo perfecto con inflación se supone que los impuestos se actualizan al mismo ritmo que la inflación. O sea, si a este tipo se le duplica el salario, también se tendría que duplicar el umbral a partir del cual se cobran los impuestos, cosa que no sucede nunca. Número 3, el efecto Cantillon. Resulta que la inflación provocada por un aumento de la cantidad de dinero no hace que necesariamente los precios se eleven de manera uniforme, sino que dependiendo de quién lo imprime y dónde lo gasta, se van a elevar primero unos precios y luego otros, y por ende se benefician a algunas personas y se perjudican a otras. Suponete que tenés al Estado, una empresa que vende comida, otra empresa que produce la comida y empleados. Y bueno, el Estado no tiene dinero para comprarle la comida a la empresa que vende la comida, entonces imprime el dinero para hacerlo, lo cual terminó provocando un aumento del precio de la comida. Bueno, al comprar la comida, el primero beneficiado evidentemente es el gobierno, simplemente porque acaba de conseguir poder adquisitivo que antes no tenía. Y como evidentemente no se puede inventar el poder adquisitivo y este no sale de la nada, tenemos que ver la otra cara de la moneda. Y es que resulta que si las personas, los empleados estos que pusimos de ejemplo, van a comprar a esta empresa la comida, van a estar pagando los precios de productos de una economía con mayor cantidad de dinero cuando ellos todavía no recibieron nada. Ellos tienen una cantidad de dinero menor y de hecho la empresa está teniendo beneficios extraordinarios porque está vendiendo productos al precio de una economía con mayor cantidad de dinero, pero está comprando productos al precio de una economía con menor cantidad de dinero. Y luego continúa la cadena, la empresa que está teniendo beneficios extraordinarios por esta distorsión que provocó el Estado va y le compra al productor de comida, con el que sucede lo mismo, aumentan los precios del productor mientras que los salarios siguen igual y recién todo se empata cuando suben los salarios y todos los precios vuelven a tener la misma relación de antes. O sea, cuando se imprime el dinero, quienes antes lo reciben pueden gastarlo antes de que todos los precios suban, al contrario de los últimos. Entonces lo que termina sucediendo es que los que primero reciben el dinero se enriquecen frente a los que último lo reciben, siempre siendo el primer y mejor beneficiado el Estado, por supuesto. Número 4, destrucción del sistema de precios. La idea es que los precios son fundamentales para que funcione la economía, donde se está vendiendo con precios muy altos y muchas ganancias, las empresas van e invierten ese rubro para tener ganancias, lo que hace que aumente la competencia, entonces bajan los precios, o la gente estudia carreras con salarios muy altos y esos salarios muy altos son altos justamente porque son las más demandadas. O sea, los precios sirven de información para todas las personas y para las empresas para tomar decisiones. Entonces hay una especie de equilibrio entre todos los precios que hace que la economía funcione, que de modificarse artificialmente va a hacer que la economía funcione peor. Bueno, si hay algo que distorsiona los precios es la inflación. Se distingue menos entre los precios que suben por la inflación y los precios que de todas maneras hubiesen subido. Se pierde precisión en los cálculos y en las decisiones porque los precios te cambian todo el tiempo.
tiempo, como pasa acá en Argentina, que no sabes qué está barato y qué está caro porque todos los días todo cuesta un número distinto. Y cuestión que lo que sucede es que se asignan mal los recursos, debido a que los precios están distorsionados, lo que afecta al crecimiento económico. Número 5. La distorsión del crédito. Resulta que la inflación es perjudicial para los que prestan dinero, porque cuando te lo devuelven vale menos, y es beneficioso para aquellos que piden dinero prestado, porque al momento de devolverlo va a valer menos. Entonces tenemos que se enriquece arbitrariamente a aquellos que piden prestado dinero frente al empobrecimiento de aquellos que lo prestan, lo que termina provocando que suba la tasa de interés que ponen aquellos que prestan el dinero, para poder cubrirse del empobrecimiento artificial que está generando la inflación, después con todos los efectos que eso tiene sobre la economía, la suba de la tasa de interés. Número 6. El entorpecimiento del cálculo económico. Básicamente, para cualquier cálculo económico de cualquier actividad necesitas saber el precio de las cosas. Y más allá de que es más difícil saber cuál es el precio real de las cosas cuando el precio nominal cambia todo el tiempo, lo que pasa es que el aumento de los precios se vuelve un objeto de cálculo en sí, cual implica utilizar recursos. O sea, las empresas destinan dinero a calcular la inflación en vez de destinar a ese dinero a las cosas que realmente sirven. Esto sobre todo en lugares del mundo donde la tasa de inflación es muy variable. Y número 7. Las expectativas de inflación. La inflación, sobre todo cuando es creciente, genera efectos hoy en el presente debido a las expectativas de aumentos de precios futuros. O sea, la gente sube los precios hoy para cubrirse del aumento de los precios de mañana, lo cual hace que a su vez aumente la inflación hoy, haciendo que de nuevo aumenten incluso más las expectativas de que suban los precios mañana. Y así se vuelve una bola que muchas veces es difícil de controlar y es muy fácil que se termine yendo de las manos, como pasa acá en Argentina, donde gran parte de la inflación no está solamente explicada por el aumento de la cantidad de dinero, o sea, por el aumento de la oferta, sino por la caída de demanda. O sea, porque la gente no quiere tener los pesos, se los saca de encima pensando que en el futuro va a haber más inflación, lo cual hace que aumente la inflación hoy, haciendo que también se piense que la inflación va a aumentar incluso más en el futuro. Y por último, como bonus track, la inflación es un impuesto a los pobres, entre otros motivos, por el simple y llano hecho de que la inflación es un impuesto a aquellos que tienen moneda, y los ricos, la mayoría de su patrimonio no se compone de moneda, sino que se compone de propiedades, de acciones, etc. Sin embargo, piensen en aquellos cuyo patrimonio se compone únicamente de moneda, o sea, aquellos que no tienen ni casa, ni auto, ni muebles, ni electrodomésticos, y que solamente viven del dinero que tienen mes a mes. Efectivamente, los pobres. La inflación es un impuesto que el Estado, cuanto más pobre sos, más te cobra. Entonces la próxima vez que veas a un político de mierda hablar de la defensa de los pobres y qué sé yo, pensá, ¿este tipo imprime dinero? Si la respuesta es sí, ya sabes que es un mentiroso. Y bueno, hasta acá el video. Hay muchísimos más efectos muy nocivos que en realidad son todos simplemente parte del mismo efecto, que es la distorsión del valor de la moneda, solamente que yo lo pongo en ejemplos un poco más cotidianos y más tangibles para que sea más entretenido y más entendible, pero en realidad es todo parte de un mismo fenómeno que tiene un montón de implicaciones. Si te gustó el video, por favor compartilo y suscríbete, y si querés que siga haciendo videos como este con una calidad de video que no dé tanta pena, puedes donarme a través de Patreon, Cafecito o hacerte miembro de YouTube. Te dejo todo en la descripción y en el primer comentario fijado. Y como siempre, te mando saludos. Básicamente como la inflación implica un aumento,